Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta escuela llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un honor, un placer que usted esté con nosotros, de verdad. Un inmenso placer de que usted esté ahí con nosotros, aprendiendo juntos esta hermosa iniciativa de este gran libro llamado la Torá, el libro de la vida, un libro dedicado a aprender la Torá, aprender la vida. Es como si fuera un manual. Estamos estudiando, como cada lunes ya hace ya algunos 2 meses, un tema interesante. Es el tema del propósito. Hemos denominado la búsqueda del propósito. Y hoy es la 9ª entrega. Hemos hablado del entendimiento del propósito, los principios del propósito, el propósito y el tiempo. Hemos hablado todas estas cosas, pero hoy nos toca un tema interesante. Dentro del mismo esquema de buscando propósito, vamos a conectar quién es la fuente del propósito. Esto es muy importante. Por eso usted podrá decir, no, Dios, ya yo lo sé. Bueno, es cierto, es Dios, pero vamos a ver qué implica todo esto. Y hoy vamos a ver muchas cosas que nosotros fuimos llamados a hacer. Esto le dará a usted más idea de lo que para qué nosotros fuimos llamados, para qué fuimos intencionados de parte de Dios, de ser creados por Él. Así que vamos a iniciar inmediatamente con esta declaración. Y es esta. La fuente del propósito es la mente del creador. Es la mente del productor. Es la mente del manufacturero. Podemos llamarle así también, porque es como si fuera un sinónimo de este tema, de este concepto de crear, de poner en orden todo este universo y todo lo que en él existe. Por eso la Biblia dice que todo lo que existe pertenece a Él. Todo lo que habita en el universo que Él creó le pertenece. Por tanto, da la intención inicial de que Él creó todo. Y si Él es creador, Él también, si Él es productor, si Él es manufacturador, Él es también el que le dio el propósito a cada cosa. Eso es un principio intrínseco del propósito, que Dios dio propósito a todo. Por tanto, la fuente del propósito es la mente del creador, es su sabiduría, es su entendimiento y su amplio conocimiento, su multiforme gracia. Por tanto, permítame contarle esta historia a modo de introducción de este tema extraordinario, este tema interesante. Y podemos preguntar, ¿alguna vez has notado la alegría de un niño cuando ve una mariposa, cuando ve una abeja cerca por primera vez? Se nota la alegría, la sorpresa registrada en sus primeros los ojos. Y luego, esta alegría, esta sorpresa, son seguidas por la expresividad de las palabras. Podría decir el niño, preguntar y decir a su papá, a su padre, a su madre, mira qué bonito es, papá. Se ve tan suave, se ve tan lindo, quiero tocarlo. Bueno, yo, a modo de personal, pues, tengo que decir que eso me ha pasado a mí, con mi nieta, mis amados. Cuando ella ve un pajarito, por ejemplo, aquí cada mañana, en la tarde también, se posan en el balcón pajarito, ella se asombra, se me comienza a decir, qué lindo, papá, y me llama y le entra una euforia al ver estos pajaritos que entran aquí al balcón y cantan de una manera maravillosa. Puedo ver la alegría, puedo ver el asombro que ella muestra al percatarse de la llegada de este huésped inesperado. Luego de eso, poco tiempo
sin embargo, el placer y la maravilla dan paso a una multitud de preguntas. El niño comienza a preguntar. Todos los niños preguntan. Una herramienta didáctica interesante. Dice un gran pensador que la pregunta es motivo de que se está pensando. Preguntan, ¿por qué la mariposa mueve sus alas de esa manera, papá? O, ¿por qué tiene esas cosas encima de la cabeza? En cuanto al ave, ¿no? O, ¿por qué la abeja sigue moviéndose de una flor a otra? No se cansa. Al mirar la alegría, a menudo da paso inmediatamente a la curiosidad natural de un niño. Lo que no es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer? ¿Qué es lo que está haciendo el niño cuando él primero pasa del asombro, de la maravilla, del éxtasis, ¿no? De descubrir cosas que nunca ha visto? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Bueno, lo que él está tratando de decir es, lo que él está tratando de averiguar, lo que él está tratando de saber, es el porqué de las cosas. Yo me imagino que a todos nosotros nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado eso. Nosotros queremos descubrir el porqué de las cosas. Ahora, hay mucha gente que ha tenido, a través de esta búsqueda de entender el por qué estamos aquí, una visión desesperada de la vida, una visión que diría yo desesperada, pero que también podría calificarla como inexacta, ¿no? Inexacta. Los niños no están solos en un deseo de saber por qué el propósito, el significado de la vida y todo lo que conlleva es un tema frecuente de conversación cotidiana. Y es así también un tema de la literatura. Esos libros de literatura que nosotros leemos, todos ellos están rebosados de preguntas filosóficas. Por ejemplo, William Shakespeare, un gran escritor, quizás el mayor escritor de todos los tiempos, es un dramaturgo inglés, revela en uno de sus dichos de la obra de Macbeth, la tragedia de Macbeth, bueno, que ahora mismo está poniéndose, hace ya un mes, se puso en circulación. A los que les gustan el séptimo arte, el cine, como a mí, ya se puso en las salas de cine o por lo menos ya en streaming, podemos ver la tragedia de Macbeth. Yo la vi ayer, cual me encantó y me fascinó, una propuesta extraordinaria. Shakespeare en esta obra, Macbeth, dice lo siguiente: la vida no es más que una sombra andante, dice él. Escuche bien, eso es dentro de esta tragedia. ¿Por qué tragedia? Porque las tragedias están basadas en que dentro de una obra el autor o el protagonista muere al final. Es contrario a la comedia, que mucha gente piensa que la comedia es algo que te hace reír, que te hace gozar, mientras que no es así. Una comedia es que el protagonista no muere. En contrario a la tragedia, que es que ese protagonista muere al final. Shakespeare dice, la vida no es más que una sombra andante, un jugador pobre, escuche bien, que se pavonea y frena su hora en el escenario y luego ya no se escucha más. Es una historia contada por un idiota. Escuche, para que usted vea cómo la vida, mucha gente, inclusive en la literatura, este tema se trata. Dice lleno de sonido y furia, que no significa, dice nada. Desde el punto de vista de este personaje aquí construido, sí, por Shakespeare, las personas no son actores cuyas vidas no cuentan para nada. Bueno, la ciencia piensa que la humanidad es de esa manera, que no hay un propósito detrás de la creación. La ciencia es exacta, la ciencia mide y determina lo que es por las pruebas que le hace, ¿no? Pero ellos piensan que no hay propósito. Cuando termina la jugada, no queda nada de valor. Solo queda el vacío y la falta sin sentido, la vacuidad. Así que
Cuando estudiamos también el libro de Eclesiastés podemos ver una perspectiva similar. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés lo siguiente, capítulo 1, verso 2, 3, 11 y 14, dice, sin sentido, la Reina Valera lo traduce como vanidad de vanidades, ¿se acuerda? Que significa literalmente sin sentido, sin sentido. Él le llega a la conclusión, el predicador, y en este caso era Salomón, de que la vida era una vida sin sentido. Y él dice totalmente sin sentido. Todo no tiene sentido. ¿Qué gana un hombre de todo su trabajo en el que trabaja bajo el sol? Pregunta. No hay memoria de los hombres en la antigüedad, o incluso aquellos que están por venir no serán recordados por los que le siguen. Oye, he visto todas las cosas que se hacen bajo el sol. Todas ellos no tienen sentido. Una persecución, dice, del viento. Qué tragedia, ¿eh? Oír esto es una tragedia, ¿eh? Oír esto es algo que cualquiera se pierde la esperanza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el escritor de Eclesiastés está diciendo estas cosas? Aquí el escritor se está riendo del hombre, se está mofando del hombre, mostrando la futilidad de su existencia sin Dios. Él está describiendo, el contexto es que está describiendo un hombre en la vida viviendo, o yo le diría, yo llamaría, mejor dicho, para hacerlo más preciso, existiendo, porque el que vive sin Dios no está viviendo, está existiendo, está solamente ocupando un lugar. Por tanto, aquí el escritor lo que está tratando de describir ese escenario, una persona, un individuo, un carácter sin Dios. Y él llega a la conclusión de que todo lo que el hombre hace en la vida, por tanto no tiene a Dios en su vida, es vacío. De hecho, la vida no tiene tanto sentido que no quede nada después de su muerte. Y yo llamaría esto una decepción total. Yo llamaría esto una tragedia, una trágica comprensión de la vida. Entender la vida de esa manera, mi amado, es algo nefasto. No hay nada más deprimente que esta visión desesperada de la vida. Inaudaz, incolora, impoluta, un punto de vista compartido por lamentablemente innumerables personas. La pregunta del millón sería, ¿por qué estoy aquí? Esta es la pregunta más importante que todos los filósofos, todos los pensadores y la Biblia y todo lo que tiene que ver con el sentido pregunta. Esto es una pregunta que late en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero para muchas personas, y este es el propósito de esta charla, no encuentra una respuesta satisfactoria. Todavía hay personas dentro del cristianismo, dentro, por así decirlo, de la fe, que todavía no están satisfechos con lo que el Eterno dice. Este tipo de personas camina por la vida haciendo todo lo que le exige, pero nada de eso tiene sentido. Es por eso que gana la baja autoestima, los celos prevalecen, la falta de consideración por los demás es rampante y a menudo se caracterizan este tipo de vida desesperada, inadecuada, ya que cada uno trata de encontrar valor al elevarse y menospreciar a los demás. Ese es el mundo en el cual nos vivimos. Le podríamos llamar a esto, por así, a esta película, el nombre le podemos poner en La Ley de la Selva. Ahora, debemos decir que esta no es la forma con la cual Dios planeó que los seres humanos vivan. Él tenía la intención de que el propósito con el que Él creó a los seres humanos y el mundo en el que viven definiría sus vidas.
La delimitación existencial del ser humano sería el propósito que fue engrampado, que fue marcado el ser humano cuando fue creado. Dios quería que compartiéramos su poder creativo, su planificación, su diseño y su formación con un propósito. Pero como hemos perdido el contacto con Dios, como le hemos dado la espalda debido a la desobediencia, también hemos renunciado a la conciencia de que la vida se basa en el principio básico del propósito. Si pudiéramos llamar la vida es la vida con propósito. Ya no entendemos por qué Dios nos hizo y qué pretende que hagamos durante nuestros años en la tierra. Sin esa comprensión, sin ese entendimiento, nunca viviremos ni encontraremos satisfacción personal. Por tanto, es esencial, es vital que redescubramos cómo vivir con propósito, volviendo al Dios volviendo al Dios creador, que es el autor del propósito. Si yo tengo que buscar propósito en mi vida, yo que fui creado por el creador, yo debo preguntarle al creador, yo debo indagar en lo que él tiene, yo debo buscar y entender su mente. Y es así como hemos declarado que el propósito entonces es la base, el fundamento de la creación. Es la base. Por tanto, debemos notar, debemos saber que las escrituras nos enseñan que Dios hace todo en unión con los propósitos de su corazón. Eso puede verlo usted en el Salmo 33:11, en Jeremías 23:20, en Jeremías 32:17-19. Está declarado 3 testigos que nos hablan que los propósitos de Dios están en conexión muy marcada con su corazón. En ninguna parte es esto más visible que en la historia de la creación de Génesis. Al principio del registro de la creación, la Biblia nos dice que Dios no solo creó las cosas al hacerlas realidad, sino que también le dio un propósito a cada creación. Por tanto, todo lo que existe, todo, hermano, todo tiene propósito que fue dado por Dios. El cielo fue creado, por ejemplo, para separar el agua sobre su extensión del agua de abajo de él. A la tierra se le dio el propósito de producir vegetación y criaturas vivientes. Las luces que Dios puso en el cielo fueron creadas para separar el día de la noche. Interesante, ¿no? También puede usted notar que para servir como señales para marcar las estaciones, días y años, y para iluminar la tierra, Dios creó las luminarias. Por tanto, lo que estoy tratando de decir es que Dios determinó que los propósitos de la humanidad incluirían, escuche muy bien ahora, esto es muy importante que usted lo entienda, y aquí está parte del propósito por el cual Dios nos creó a nosotros. Dios incluyó dentro de los propósitos del ser humano, le incluyó que sean fructíferos y aumentar en número. Lo voy a repetir, mis amados, para que usted me pueda entender. Estamos hablando acerca del propósito eterno, del propósito por el cual el hombre, Dios creó al hombre. Todo lo que existe fue creado con un propósito por Dios. Todo, mi amado. Nada está vacío de propósito. Nada en la existencia carece de significado, de importancia. Todo en la creación, todo, mis amados, incluyendo el ser humano. Por tanto, el ser humano fue creado con el propósito, o uno de esos propósitos, de ser fructífero. Uno de los propósitos del hombre, del ser humano, cuando Dios lo creó, fue que sea fructífero, que dé fruto y que aumentara en número. Dios creó al hombre para que llenara la tierra.
Dios creó al hombre para que gobernara, dice la Biblia, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda criatura viviente que se arrastra. Otro de los propósitos que Dios le dio al hombre cuando lo creó, requería que el hombre también nombrara cada animal que Dios había creado, que es un ejercicio de la autoridad que Dios le había dado. Por tanto, vemos que Dios, el creador, es la fuente del propósito. Como el propósito, por definición, es el final de una cosa, no su principio. El libro de Génesis, que es una historia de los comienzos, no nos muestra los propósitos completos de Dios. No. Su valor para el estudio del propósito radica en su clara imagen de que Dios es el creador con propósito, o el creador, por así decirlo, del propósito. Todo lo que creó, incluido el hombre, fue hecho por una razón. Esto nos dice que lo que Dios hizo, pero no nos dice el por qué lo hizo. Y ahí es que mucha gente se pierde en la selva, por así decirlo, en el camino. En ningún lugar Dios dice por qué lo hizo. Ahora, sí dice que lo hizo. Lo hizo con propósito, pero no dice por qué. Ahora bien, es importante que lleguemos a la conclusión y al entendimiento que el propósito de Dios precede la creación. O sea, antes de Dios decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya usted tiene que entender que había antes de todo ser creado y ser visible, ya todo vino antes con un propósito. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Que no se ha apartado de ese propósito. Por ejemplo, una casa, antes que se construya, una casa ya está terminada. ¿Dónde está terminada? Está terminada en el papel. Solo después de que el arquitecto hubiera dibujado un plan detallado en el papel para que pudiéramos imaginar cómo se vería la casa construida, los carpinteros, los herreros y todos los que estaban destinados a construir esa casa comenzarían a construir lo que ya estaba ya siendo creado. O sea, la idea de la casa, en otras palabras, era lo que estaba ya delimitado. Ya estaba delimitada antes de que esa casa apareciera visiblemente. Todo en la vida es así, todo en la vida es así, porque así es como Dios opera. Dios primero tiene una idea de lo que va a hacer y así nosotros también deberíamos operar. Él es en otras palabras, escúchame muy bien, Dios es un predeterminador antes de ser un creador. ¿Me entendió? Dios antes de crear predetermina, predestina lo que va a hacer. Por tanto, Dios es un predeterminador y un creador a la vez. Él establece el final antes de comenzar. El libro de Isaías, de manera magistral, declara 7 veces esta verdad. En otras palabras, Dios decide lo que quiere antes de comenzar el proceso de conseguirlo. Antes de conseguirlo, antes de tenerlo en la mano, por así decirlo, materializado, ya Dios decide comenzar a conseguirlo, comenzar el proceso de de conseguir lo que ya él ha decidido tener. Ya usted puede ver por qué hay mucha gente que no alcanza cosas, que no logra cosas, que no materializa cosas, porque ellos no tienen el deseo intenso de consumar y de materializar lo que ellos han decidido ya previamente. Dios es así. Él establece el final antes de comenzar a trabajar por él. Ya él lo determinó, se determinó a sí mismo hacerlo y predetermina todo para que el propósito preceda el destino. Por tanto, Dios tenía un propósito para la creación y todo lo que creó antes de comenzar a decirlo.
Si queremos descubrir, por tanto, este propósito con la cual Dios nos ha marcado, ya hemos dicho algunas cosas, detrás de la historia de la creación, las intenciones de su corazón y de su mente es la parte más importante. Por tanto, debemos considerar una imagen más grande que la presentada en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, como se le llama, pero no el libro del destino. Génesis es el libro de los comienzos, no el libro del destino. Una casa está terminada mucho tiempo antes de que se construya en el papel. Por tanto, observemos el nacimiento del primogénito de Dios. Esto es muy importante. Para poder entender nuestro propósito, necesitamos entender el nacimiento del primogénito de Dios. Para entender los propósitos de Dios detrás de la creación del mundo, debemos mirar a su primer acto de creación. El libro de Proverbios describe esta primera obra del poder creativo de Dios. Está escrito en Proverbios 3, 19-20, lo siguiente: por sabiduría el Señor puso los cimientos de la tierra, entendimiento que Él puso los cielos en su lugar, y por su conocimiento las profundidades se dividieron y las nubes dejaron de caer rocío. Aquí se registra la primera cosa que Dios crea. Continúa diciendo Proverbios 28, 22 en adelante hasta el 25. El Señor me trajo, dice la sabiduría, como la primera de sus creaciones. Antes de que sus obras de antaño fui diseñada desde la eternidad, desde el principio. Escucha bien, antes de que el mundo comenzara, cuando no había océanos, me dieron a luz, cuando no había manantiales abundantes en agua, antes de que las montañas se establecieran en su lugar, antes de las colinas, me dieron a luz. El verso 30 y 35 de Proverbios 8 dice también: yo era el artesano a su lado. Estaba llena de deleite día tras día. Oye, de deleite. Dios se deleitaba con la sabiduría, regocijándome siempre en su presencia. También la sabiduría se regocijaba en la presencia del Creador, regocijándome en todo su mundo y deleitándome en la humanidad. Porque Él me encuentra y encuentra vida y recibe el favor del Señor. Este es el primer elemento que Dios crea. Qué interesante esto, ¿eh? La versión King James de Proverbios 8, lo que hemos leído, traduce el versículo 30, que acabamos de leer, lo describe así. Dice: yo era diariamente su deleite. ¿Vio? ¿Cuál era el deleite de Dios cuando creó todo? Al principio, la sabiduría. Dice: yo era diariamente su deleite, regocijándome siempre delante de él. Esto es muy poderoso. Dios se deleitó en la primera de sus obras. Él mantuvo la sabiduría a su lado. Dice que era un amán, era un artesano, compartiendo con ella tanto la obra de la creación como su deleite, su gozo, su placer en lo que había hecho. De igual manera, el Evangelio de Juan le da a este ser creativo el lado de Dios, al otro le da otro nombre. Mire cómo le llama Juan. Dice: al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba con Dios en el principio, a través de él todas las cosas fueron hechas. Y sin él no se hizo nada que se haya hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Estaba en el mundo y aunque el mundo fue hecho a través de él, el mundo no lo reconoció. Sin embargo, a todos los que les recibieron, qué lindo, a todos los que les recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Las escrituras son claras de que este primogénito desde la creación de Dios no es otro que el Mesías mismo. Esto es lo que quiere decir la Biblia. Quien se hizo carne en la persona de Yeshua. Vemos esto en la primera carta de Pablo a la congregación de Corinto, que claramente dice, donde se refiere literalmente al Mesías como la sabiduría de Dios. La Biblia dice en Corintios 1, 22, 24 y 30, los judíos exigen señales maravillosas y los griegos buscan sabiduría,
pero predicamos al Mesías crucificado, un obstáculo para los judíos y la necedad para los gentiles. Oye, necedad para los gentiles, la gente que vive en las naciones. Nosotros somos de las naciones. Pero para aquellos a quienes Dios ha llamado, oh Dios, a los que Él ha llamado, a los que Él ha marcado con propósito, a los que Él lo ha incluido de nuevo en su reino, la Biblia dice que Él, el Mesías, es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él se ha convertido, dice el texto, para nosotros en la sabiduría de Dios, es decir, justicia, santidad y redención. Mira cómo se manifiesta la sabiduría, en justicia, en santidad y en redención. Este es Yeshua. En Yeshua, en otras palabras, el Hijo primogénito de Dios, que en tiempos anteriores había sido conocido como la sabiduría de Dios, como hemos visto, como la palabra de Dios, el verbo de Dios, vino a la tierra en forma humana. El deleite de Dios sintió, el deleite, el placer que Dios sintió en la sabiduría de Dios, que es Yeshua mismo, es la palabra de Dios, se repite en su placer en Yeshua. Como se reveló cuando Yeshua mismo fue bautizado. La Biblia dice en el momento que Yeshua fue bautizado en Marcos 1, 10, 11 lo siguiente. Dice, cuando Yeshua salía del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu descendía sobre él como una paloma y una voz vino del cielo y tú eres mi hijo a quien yo amo. Contigo yo estoy muy, dice, complacido. Notamos también aquí entonces que hay un paralelo entonces en Proverbio y también en los evangelios. Por tanto, el primer hijo bendijo, el hijo bendito del Creador, y bendijo tanto a Dios, agradó tanto a Dios, que quiso otros hijos e hijas en quienes deleitarse. Escúcheme muy bien, ¿eh? Y esta es la clave detrás del propósito. Es que hay un patrón hijo. Hay un hijo que es el deleite del Padre, es el amor del Padre, es esa creación perfecta que el Señor tiene contentamiento y por esa razón Él quiso multiplicar el patrón. Él quería más hijos como su primogénito. Y Él quiere, ese es el propósito de nosotros, ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios determinó hacer seres humanos a su imagen o a la imagen de su primer hijo, a la imagen de la sabiduría de la palabra de Yeshua, quien es la imagen misma de Dios. Esa es la motivación de Dios para crearnos. Esto es tremendo. Nuestro propósito es ser hijos e hijas del Dios Altísimo, en quien Él pueda deleitarse mientras se deleita en nuestro hermano mayor Yeshua. Es una doble gratificación, es un doble placer que el Señor quiso experimentar. La carta de Pablo a los Efesios también nos dice que Dios nos eligió mucho antes de la creación, de que comenzara todo. Ahora, ¿por qué nos eligió? Dice el texto, para cumplir el propósito. Por eso la Biblia dice que Dios se plació. Y dice, fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¡Oh, qué tremendo! No dice para alabarle ahí, dice para la alabanza de su gloria, que es otra cosa. Ahora, Fernando, ¿qué es eso? Escúchame, ¿a qué tú te refieres cuando tú dices que fuimos creados para la alabanza de su gloria? Tú me estás diciendo que no fuimos creados para alabarle. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que ahí en ese verso, en Efesios, no dice eso. Lo que dice entonces es que, ¿qué es lo que dice entonces, Fernando? Dice literalmente que cuando yo comience a vivir en el propósito que Él me creó, que ese es ser el Hijo de Dios en la tierra, que ese es replicar el modelo de su Hijo perfecto, de su primera creación, escúcheme muy bien, por favor, de su primer orden. Jesús es como una compañía, es como un hombre fuente, es un tronco de humanidad.
¿Para qué? Para que yo me parezca a Él. Para eso Dios nos creó, para que nosotros volviéramos a hacer y a manifestarlo a Él a través de Yeshua. Entonces, Efesios lo que está tratando de decirnos es que cuando yo me ajusto, cuando yo decido caminar, porque lo entendí, lo comprendí, en ese diseño, en ese modelo, entonces, de esa manera, entonces, Él recibe gloria. Solamente Dios recibe gloria cuando usted vive basado en el propósito que lo llamó. ¿Y cuál fue el propósito? Ya lo estamos viendo. Es que nosotros seamos el Hijo de Dios que le traiga placer. Dios no nos aceptó en su familia como una ocurrencia tardía, casual. No, está basado en una idea antes de crearte. Ese siempre ha sido su propósito, que antecede, como hemos dicho, la creación. Nuestra adopción, en otras palabras, es parte de su plan de reunir, como dice Efesios 1:10, en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra debajo, una sola cabeza, incluyendo, dice, el Mesías. Nosotros somos entonces la razón, el motivo de la historia de la creación. ¡Wow! ¡Qué belleza! Esto es lindo. Esto te abre a ti un caudal de posibilidades y yo diría de gozo, de satisfacción. Conocer esto te libera. Dios consiguió lo que Él quería. El primer capítulo de Génesis nos dice que Dios hizo a la humanidad, dice en Génesis 1:27, a su imagen conforme a su semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Sus hijos, que eran Adán y Eva en ese momento, era la representación de todos nosotros, compartieron la semejanza y la imagen de Dios. Pero Dios no estaba satisfecho con solo 2 hijos como su primogénito. Él quería más hijos. Por lo tanto, Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, sean fructíferos. ¿Vio? Y aumenten el número. ¿Por qué entonces yo estoy entendiendo por qué Él le ordenó en Génesis 1:26, 27 y 28 el mandato al dominio? El motivo por el cual lo era porque Él quería que usted fuera el Hijo de Dios. Pero el deleite, ese gozo inefable del Creador, que Dios conoció al crearnos, como dice el libro de Proverbios, capítulo 8, no duró, no duró, duró hasta 3 capítulos. 2 capítulos, el capítulo 3 de Génesis, ya usted ve que con la entrada del pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, y todavía nosotros vivimos en esa misma perspectiva, violando. Bueno, ya es que los maestros que tenemos en todos estos lugares religiosos, en los lugares religiosos, en las cavernas, en la creación de mundos propios, donde todos nosotros queremos nuestra plataforma y nuestro mundo para poder nosotros ver para que la gente vea que yo sí puedo. Y no saben que muchos de ellos están enseñando cosas que no son bíblicas, que es más sencillo de lo que nosotros no hemos imaginado. Y le hemos puesto, se le hemos puesto, como decimos en República Dominicana, en China, o sea, lejos a la gente. Se le hemos puesto lejos para que la gente no encuentre su propósito, que está desplegado en la escritura, pero que está bien claro. Está sencillito. Desde el principio hasta el final, la Biblia te dice que Dios quiere que tú seas obediente a sus mandamientos. ¿Qué es la forma más precisa de cómo agradarle a Él? Ya simplemente como el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Sus hijos no actuaron como Él quería. Como Él quería que actuaran, como Él mismo, que es santo. Por eso es que la Biblia viene describiendo las características de Dios. Dios es santo, Dios es luz, Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú, como eres su hijo, seas como Él. Él quiere que tú actúes como Él actúa. Él quiere que tú pienses como Él piense. Las escrituras están llenas de angustia, de la angustia de Dios sobre la pérdida de sus hijos. El Salmo 14, por ejemplo, nos dice así en el verso 2 y 3, dice, el Señor mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han vuelto corruptos. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Pablo, en su carta magistral a la congregación que estaba en Roma, le dice esas mismas palabras. No hay nadie que busque a Dios. Todos se apartaron.
También el Salmo 82, 5, 7 dice, ellos no saben nada, no entienden nada, caminan en oscuridad. Todos los cimientos de la tierra están sacudidos. Le dije, oye, ¿qué dice? Le dije, ustedes son dioses. Oh, escúcheme bien aquí, voy a rectificar esta palabra. Esta palabra es muy importante. Esta es la traducción, pero es así que dice la traducción. Pero la palabra que utiliza es Elohim. Tiene que ver con autoridad. Es lo que está diciendo. Ustedes, yo les di autoridad en la creación. Eso es lo que dice. No es que somos dioses, es que nos dio autoridad. La palabra ahí es Elohim, que significa jueces. Los que ejercen autoridad. Todos ustedes, dice, son hijos del Altísimo. Ya que también a los hijos del Altísimo en la Biblia le llaman Elohim también. Pero morirán como simple hombres. Dios, serán hombres normales. El libro también de Isaías 63, 8, 10 nos da una imagen de esta realidad. La Biblia dice, el Dios, o sea, Dios dijo, ciertamente son mi pueblo, hijos que serán falsos conmigo. Falsos conmigo. Y así él se convirtió en su salvador. En toda su angustia, él estaba también angustiado. El ángel de su presencia lo salvó. Así, sin embargo, se rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu. Eso está en Isaías 63, del 8 al 10. Puede ver el escenario, puede ver este plato servido que Dios nos está diciendo. Nos perdimos. Todavía nos perdemos. Todavía estamos nosotros en nuestra propia página, en nuestro propio libro. También la Biblia dice, mire qué dice Oseas, es un libro magistral, habla de la rebelión de Efraín. La Biblia dice en Oseas 11, 1, 2 y 8, 9 lo siguiente, escuche, cuando Israel era niño, lo amaba, oye, y fuera de Egipto llamé a mi hijo. Pablo, también Mateo utiliza esta frase de Egipto llamé a mi hijo, de aquí de Oseas 11, refiriéndose también en una ley llamada la ley de doble referencia, también la conecta a Yeshua, ya que Yeshua también vivió en Egipto. Pero cuando más llamaba a Israel, más se alejaba de mí. Aleluya. ¿Cómo puedo darte por vencido, Efraín? ¿Cómo puedo entregarte, Israel? No llevaré a cabo mi ira feroz, ni volveré y devastaré a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo entre ustedes. Yo no vendré en mi ira. ¿Qué es lo que estoy tratando de tratar de decirle a ustedes? Es que mi amado y mi amada, el pueblo de Dios se perdió. Se perdió, desobedeció a Dios. Cuando Dios lo hizo para que fuera como Él. Pero hay algo que tenemos que notar. Dios todavía persevera en su propósito. Hasta que esto no se consume el plan completo de Dios y entremos en el Orán Abba, que prontamente le pido a Dios que sea nuestros días, que podamos ver el cumplimiento de sus promesas. Dios todavía está perseverando en su propósito. Dios, que quería que sus hijos le siguieran, se negó a se negó a renunciar a sus hijos. Dios, si no es por Dios, si no es por su gracia, ¿dónde estaríamos? Todavía anhelaba ser su padre y que fueran ellos sus hijos, hijos fieles y amorosos. Aunque lo habían decepcionado, aunque se habían apartado de él, resolvió traerlos de vuelta a sí mismo. Porque su amor no sería satisfecho hasta que nuevamente tuvieran hijos e hijas que recibieran su amor y amarlos y que amarlos a cambio y también el recibir ese mismo amor. Preguntaba a mi maestro hoy, ¿qué es más importante, la obediencia o el amor? La obediencia motivada por el amor. El que ama a Dios, el resultado de ese amor no es un amor platónico, no es un amor sentimental, no es un amor almático, es un amor literalmente de una decisión de obedecerle. El que lo ama le obedece. Y eso es el plan de Dios entonces
para restaurar a sus hijos a su brazo amoroso nuevamente. Su propósito era destruir las obras del Satán y salvar, por así decirlo, Yeshua a su pueblo de todos sus pecados. La Biblia nos recuerda en Juan 3:16, recuerde esto, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para salvar al mundo a través de él. La Biblia dice en Romanos 5:8, que es el verso que más me impacta en las Escrituras. Particularmente es el verso que más me ha impactado. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros por esto. Bueno, aquí hay una frase emblemática, clarificadora. ¿Y cuál es, Fernando? Que el amor se demuestra. Usted ama a alguien, ama a su prójimo, ama a su hermano, ama a su esposa, a sus hijos, al vecino, a la suegra, que es difícil. Yo sé que es difícil, pero la ama. Ama usted a Dios. Como usted lo, como eso ya que yo siento. No, la Biblia dice, Dios demuestra su amor. Por tanto, lo que yo quiero que usted entienda es que el amor del amor se demuestra. Y entonces, ¿cuándo se demuestra? Cuando las cosas van bien. No, aquí dice, cuando aún éramos pecadores. Aleluya. Entonces, lo que está tratando de decir Dios, usted y yo tenemos que ser pacientes con los que pecan. Con los que pecan, con los que hablan mal de Dios, con los que blasfeman. Porque Dios también demuestra su amor con ellos, pero dice cómo, dice, porque el Mesías murió por nosotros. ¡Wow, Dios mío! Lo mismo pasó tipificado en el Génesis, ¿se acuerda? Cuando Adán peca, lo que primero que Dios hace, ¿qué hace Dios? Se le aparece y le pregunta, ¿y dónde tú estás? ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Dónde estás? Era que Dios no sabía, Dios sabía, lo que pasa es que él quería tratar de traer una, qué sé yo, mover el corazón de Adán para que él volviera, hiciera Teshuvah y volviera al convenio. Él se había salido de la oposición que Dios le había dado. ¿Cuál es la oposición? Lo que estamos hablando, el ser el hijo de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, y él se salió de eso, se apartó de eso. ¿Qué pasó? Dios los destruyó, Dios le dio una pela, Dios le dio un sermón que duró 100 años y le destruyó su mente y le creó desbalance químico, hormonal, de todo tipo. No, Dios le enseñó a cómo acercarse de nuevo a él. Le enseñó, mi amado, a sacrificar un cordero. Utiliza ahí la frase literal, la frase de que se usa cuando se lleva un holocausto en el sistema sacrificial levítico, una ofrenda a Alá. Y dice Kippur, que cubre. Aleluya. Ahí en Génesis. Eso no está en Levítico, eso no está en Romano, eso está en Génesis. Cuando el hombre había pecado, cuando había caído del plan, del propósito que le había dado. ¿Lo puede ver? Dice que Dios demuestra su amor cuando somos pecadores. No cuando usted está bien, no, cuando está bien, todo está bien. Pero cuando usted falló, ahí es que Dios de verdad, todavía su amor no se agota. Su amor está vigente, todavía su amor está presente. Tenemos una esperanza grandísima de retornar porque Él va a permanecer siempre en ese estado de amor para nosotros. Él siempre va a decidir amarte. Juan también, primera de Juan 4:10 dice, este es el amor. No que amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nuestro amor es motivado por una acción también de amor de Dios. Por tanto, este deseo de Dios de tener hijos, este es el propósito por el cual Dios lo creó a usted. Que él quería tener hijos, con quien compartir, a quien amar, a quien tener como un compañero. Esto sigue siendo el fin hacia el cual Dios trabaja. Un rabino, gran rabino llamado Moshe Chaim Luzzatto,
dice en su libro llamado El Camino de Dios, dice que Dios creó al ser humano para poder extenderle la bondad de Dios. ¡Qué tremendo! Esto es algo impresionante. No porque usted era lindo, bonito, nació en República Dominicana, otro nació en China, otro nació en Colombia. No, no, no. Fue porque él le plació. Él nos ha creado entonces para amarle y para ser sus hijos. Este es el propósito de la creación. El propósito de cada uno de nosotros como creación. Ese es el propósito universal de la creación, determinado por el creador antes de la creación. ¿Qué? Antes, sí, escuche. Mire qué dice Juan. Primera de Juan 3, 1, 3 dice: cuán grande es el amor que el Padre nos ha prodigado, que seamos llamados hijos de Dios. Santo Dios, esto es lindo. Y eso es lo que somos, dice Juan. Lo que seremos no se ha dado a conocer. Lo que seremos, eso será cuando ya Él vuelva, entremos en el mundo venidero, ahí tendremos un nombre nuevo, ahí tenemos un cuerpo nuevo, todo lo que Él ha planeado. Pero mientras estemos en la tierra, lo que Él ha expresado, expresa aquí en Juan, mi amado, es que usted y yo seamos sus hijos, que le amemos. Juan dice, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él. Aleluya. Porque lo veremos tal como Él es. Todos los que tienen esta esperanza, yo pregunto aquí, ¿habrá alguien aquí en la aula que nos encontramos o aquí en Facebook Live que se pregunte y que tenga esta esperanza en sus manos hasta que Él venga? Esa es la esperanza que usted tiene que asirse cada día que usted se levanta. Que dice, cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Todos los que tienen esta esperanza en el que se purifican a sí mismos. Ay, qué lindo esto. Así como Él es puro. Qué belleza, qué obra, qué palabra dijo Juan aquí. Ahora, Dios también es un padre. Dios es nuestro padre. Si nosotros somos sus hijos y ese es el propósito por el cual Él nos creó, eso lo que quiere decir es que Dios es un padre, es nuestro papito. Dios, quien crea todo con un propósito, le ha dado, entre otras expectativas, a sus hijos y a sus hijas el propósito de vivir una relación amorosa con el que refleje su unión con su hijo mayor, por así decirlo, Yeshua. Los evangelios revelan claramente que Yeshua conocía a Dios como su padre, le alabó como su padre, hizo la obra que su padre le mandó a hacer, oró a su padre, le pidió a su padre que perdonara a quienes lo crucificaron y él entregó su espíritu también a su padre en su muerte. Continuamente él habló de Dios como mi padre. Y esto es por nombrar algunas de las cosas que él usó, que usó este concepto de padre en su vida. Hay miles más. ¿Por qué? Porque revela quién es Dios. Las escrituras también son claras de que Yeshua tenía la intención de que pensemos de Dios como nuestro Padre y de nosotros mismos como sus hijos. Mateo 5, 44, 45 dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen para que seas hijo de tu Padre en el cielo. ¿Qué está diciendo? Que una de las características de su Padre y que Él quiere que yo replique en la tierra es que yo sea perdonador, inclusive hasta mis enemigos. ¿Qué me identifica a mí como el hijo de Dios en la tierra? Que yo soy como Él, que yo perdono como Él perdona. Como me perdonó a mí y como nos perdonó a todos nosotros. Mateo 6:6 dice, pero cuando ores, entra en tu habitación, o sea, que te cubras con tu talit. Aquí el contexto es, cuando tú estemos orando en una oración comunitaria, tú usas tu talit y es como si tú estuvieras en tu habitación. Está hablando en un contexto judío. Cierra la puerta, ora a tu padre que no se ve. Entonces tu padre que ve lo que haces en secreto, aleluya, te recompensará en público. En otras palabras, ¿dónde se dan nuestras recompensas? ¿De dónde fluyen nuestras victorias?
fluye de la relación personal íntima que tú tienes con tu padre. Hay gente que no le gusta apartarse. Sí, a Yeshua le gustaba las reuniones y estaba siempre quizás haciendo barbecue, jugando dominó un día, pero Yeshua amaba estar con su padre. Lo que él más hacía era pasar tiempo con él. Duraba tiempo ahí con él. Y cuando él salía ponía efectividad. Y ahí él recibía todo en esa relación íntima. La Biblia dice en Mateo 7:11 también, escuche, si tú, aunque eres malvado, dice, sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más dará tu Padre en el cielo buenos regalos a quienes le piden? Aquí te está diciendo la clave de tener. ¿De tener qué? ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo? Pidiendo. Santiago dice, usted no tiene porque no pide. Pida. Porque usted tiene una fuente que es su Padre. Quizás la evidencia más notable de esta intención, de que Él es Padre, es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerda? Se le llama el Padre Nuestro. La Biblia dice en Mateo 6:9, así entonces es como deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo. ¿Cómo debe orar? Padre nuestro. De todos. Aleluya. No, no Padre mío, no. Padre nuestro. Wow. Yeshua vino a introducirnos a Dios el Padre. Él vino a redescubrir, reiniciar este entendimiento, que es el propósito por el cual estamos aquí. No a Dios el creador. Él lo dijo, cuando oren, oren al creador. No, no. Él dijo, cuando oren, oren al Padre. A través de su vida y su enseñanza, reveló el corazón de Dios de una manera que la sabiduría y la palabra no habían comunicado. O, por así decirlo mejor, que se había perdido en el tiempo. El pueblo de Dios lo conocía como un juez, como un fuego consumidor, pero no habían aprendido que Dios es un Padre que Él quiere, por así decirlo, estar cerca de sus hijos. Dios no nos envió a su hijo para que pudiéramos tener la idea, dile que soy su papá. Revélales que pueden llamarme Abba, que pueden llamarme papito. Él nos envió a Yeshua para que redescubramos, para que reavivemos en nuestro entendimiento que Él es nuestro papito. El deseo de Dios siempre ha sido ser padre. Fuente, nuestra fuente en todo sentido. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero, Padre nuestro que está en el cielo. Su propósito para crear a los hombres y mujeres y su propósito para que las personas que Él creó es que conozcamos la estrecha unión con el Padre que Yeshua exhibió durante su ministerio en la tierra. Que nosotros tengamos la misma relación que Yeshua tuvo con Él. Dios nos amó como un padre ama a sus hijos. Él siempre está dispuesto a cuidar de nosotros si aceptamos nuestro lugar como hijos de Dios, como hijas de Dios, y vivamos en una relación de obediencia y dependencia que refleja la unicidad del hijo primogénito y de su padre. Ellos son el modelo perfecto de todo tipo de estructura relacional en el reino de Dios. En todas las esferas de autoridad. Este es el modelo que marca el ritmo de cómo debe ejercerse todo lo que uno haga en la tierra. Ya sea un gobierno de una nación, ya sea una familia, ya sea una congregación local. Es a través de esta relación de padre e hijo que escenificaron el Padre eterno y su Hijo Yeshua. Por tanto, ¿qué es lo que estoy tratando yo de decirle a ustedes? Tantas charlas para hablar de esto. Es que fuimos destinados, fuimos propuestos, fuimos marcados con el propósito de ser como Dios. Ese es su llamado. Ese es el propósito por el cual usted está aquí en la tierra.
No es para ser famoso, ¿eh? No, mi amado. Ah, pero si es famoso, gloria a Dios, llegó. No es para ser rico. No. De eso estaba resuelto también. Todo lo que usted necesita, ya Dios lo tiene agendado. Está preparado en las antecámaras del cielo para que usted lo reciba. Todo está asignado todo a ti. Es que tú redescubras el propósito y comienzas a caminar en él y todo se pondrá en su lugar. Cuando Cristo tomó forma humana, retuvo la semejanza a la imagen de Dios. Por lo tanto, al hacer esto, él podía decir, si realmente me consideras, conocerías a mi Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso fue lo que le dijo a Tomás, ¿se acuerda? El incrédulo que viendo fue que pudo creer. Cuando ya él tenía 3 años viéndolo a él ahí, ya que Jesús era el representante de Dios en la tierra, el mensajero divino. Reveló esto la naturaleza de Dios, una gloria que había compartido con Dios antes de que el mundo comenzara. Eso está escrito, dice Juan, en el verso 17, ahí mismo, en ese mismo verso, un poco más adelante, dice en Juan 17, 1, 4 y 6, dice, Padre, ha llegado el momento, ha llegado el momento, glorifica a tu Hijo, oye, para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he traído gloria en la tierra al completar el trabajo que me diste que hiciera. Usted vio aquí cómo es que se le da gloria a Dios. Lo voy a repetir para que usted lo pueda oír, ¿eh? Solamente se le puede dar gloria a Dios por la asignación que se te dio. Aquí está escrito. Jesús le dice, yo te he traído gloria, porque todos fuimos creados para la alabanza de su gloria. O sea, para vivir en el propósito que Él nos dio. El propósito hoy lo estamos descubriendo. Es que tú y yo seamos los hijos de Dios como Jesús lo es. Jesús nosotros es nuestro cuadro, nuestro modelo, nuestro templado, y de esa manera debemos nosotros vivir y caminar. Por tanto, él le dice, cuando ya va a concluir su asignación, ya él va a ser entregado a morir. La Biblia dice literalmente, yo te he traído gloria en la tierra al completar la obra, el trabajo que me diste que hiciera. Aleluya. Y ahora, Padre, escuche, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Vio que Dios, antes de que el mundo comenzara, aquí dice que Jesús estaba revestido de la gloria. Te he revelado a los que me diste en el mundo. Vio, el que le asignó todo el mundo que se salva fue Dios. Y él dice que él lo glorificó cuando que él pudo completar el llamado que él le dio, el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Lo puede ver? La gloria de Dios es su verdadera naturaleza. Hemos hablado de eso muchas veces, ya hemos hablado de esto, hemos agotado, pero hay que seguir hablando. Literalmente la gloria es la reputación de Dios. Es la naturaleza esencial del Creador y que refleja toda la perfección de Él. La gloria es una flor que ve cuando está en su mejor momento. ¿Cuánto has visto una orquídea? ¿Cuánto has visto una rosa bien roja, bien hermosa, abierta en su plenitud, en su brillo? Esa es la gloria de esa flor. Así mismo Dios. Esa es la gloria de Dios, su hermosura, su reputación, sus características y su naturaleza perfecta. La gloria es una puesta de sol. ¿Cuánto has visto una puesta de sol? O cuando el sol se está levantando. ¡Qué belleza! Ese sol visible en el occidente cuando se va poniendo. O cuando está en su mayor apogeo, ¿se acuerda? ¡Qué hermosura! Esa es la gloria. La gloria del sol se revela al mediodía. Incluso cuando la gloria de la luna se muestra en una luna llena y de cosecha. La gloria siempre se revela en el punto de perfección. Y eso es lo que está tratando de comunicar de Jesús aquí al Padre. En la creación de la humanidad, todos nosotros, escuchen, Dios puso su naturaleza, su gloria, su imagen y semejanza en nosotros. Y dijo, adelante, te envío. Nos está diciendo, muéstrale al mundo
Muéstrale al mundo, exprésate al mundo, exprésale al mundo quién soy. Aleluya. Para eso te llamaron. Para eso me llamaron. Para eso vamos a una congregación y aprendemos de él. Para eso adoramos. Por eso ayunamos, por eso damos, por eso servimos a Dios para mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque él estaba deseoso de compartir quién él es con toda la creación, que la gente supiera su grandeza. Él quería que su gloria llenara la tierra. Por tanto, la manifestación de la naturaleza de Dios es parte del propósito para nuestras vidas. Esto es posible porque Dios estaba mirando al Mesías cuando creó a la humanidad. Él nos diseñó literalmente como Yeshua, para ser como Él. Él nos diseñó para ser como Él. Él no tiene deseos de cristianos, no, Él no tiene deseos de pentecostales, de bautistas, de todas las denominaciones 41,000 que hay, no. Él tiene deseo de ser hijo. Él tiene el deseo de tener hijos en su mano e hijas en su aljaba, por así decirlo, que compartan sus mismos intereses, sus mismas perspectivas y su mismo entendimiento y visión del mundo. Él quiere que tú y yo nos asemejemos lo más que podamos a Él mismo. Esa era la naturaleza de su comunión con Adán y con Eva en el jardín. Y ya usted sabe que eso se perdió y que eso todavía no se ha recuperado. Nosotros estamos en una batalla diaria para hacerlo. Yeshua vino a la tierra para llevarnos de vuelta a esa relación del jardín, que es el ambiente ideal que Dios creó para cada uno de nosotros. Es por eso que usted no se encuentra, es por eso que usted no ha experimentado la plenitud todavía. Y yo lo que le oro a Dios para que usted pueda entrar en esa plenitud, y es cuando usted entre en el jardín, que es un estado de vida perfecto, cuando usted vive lo que Él le creó, lo creó hacer, lo que Él le ordenó, preordenó a usted vivir. Su vida nos muestra la plenitud de Dios, que fuimos creados para revelarle a Él, debido a que estamos destinados, predeterminados por el Creador, a mostrarle al mundo la misma gloria que los discípulos de Yeshua vieron en el monte de la transfiguración. El Hijo de Dios y el Espíritu de Dios ahora están en el negocio, en la tarea, en la faena de conformar a hijos e hijas de Dios en su semejanza con Él, con el propósito de mostrar su gloria y la verdadera naturaleza del Creador. En otras palabras, tú y yo fuimos creados para revelar el carácter de Dios. Tú fuiste creado para mostrar su carácter. Cuando vamos a la transfiguración que acabo de mencionar, que es mostrar su gloria, se necesita ser transformados. Necesitamos ser cambiados, ya que el Espíritu está ejecutando en nuestra vida esta acción que incluye la revelación del carácter de Dios dentro de nosotros, que ha sido cubierto nada más y nada menos que por el pecado. Mire, yo le voy a decir algo hoy, muy sinceramente, lo voy a repetir de nuevo, yo voy a insistir siempre en esto. Todo el que enseña que usted no debe cumplir los mandamientos lo está engañando. La Biblia dice en Efesios 1:4, literalmente dice que Él nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos e irreprensibles delante de Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo soy santo, Fernando? Él lo dice, él dice en una porción bíblica, él dice, yo lo he santificado con mis mandamientos. Son los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos, que son la carátula de todos los mandamientos, donde todos los 613 mandamientos están incrustados. Pero que hay 9 mandamientos. A mí me han enseñado en mi iglesia que que hay 7 mandamientos, hay 9 mandamientos que hay que hacer, pero uno no. Pero ¿y cómo puede ser posible? ¿Y quién le dio la autoridad a usted para elegir? ¿Usted no es Dios? A nadie se le ha dado autoridad, a nadie en la creación, de cambiar un mandamiento, a nadie.
Eso está en el rango y la potestad de Dios. El Shabbat está incluido. Ah, no, que Él resucitó el domingo y nosotros en nuestra iglesia lo celebramos el domingo como el día del Señor, sustituimos el Shabbat por el domingo. ¿Dónde está escrito? Eso no está en ningún lugar en las Escrituras. Yeshua nos resucitó un domingo. Lea bien su Biblia, por favor. Compre un comentario, sigue indagando si no se le ha revelado. Pero Yeshua no resucitó un domingo. Yeshua resucitó un Shabbat semanal. Por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿O acaso cuando Dios creó al mundo, cuando Él creó al mundo, no estaba todo ya establecido? Ya estaba todo establecido. Los 6 primeros días de la creación estaban hechos y cuando el sexto día vino y creó a Adán, y lo dice que luego en el Génesis 2 dice que lo colocó en el jardín. Ya todo estaba hecho ya. Todo. Ah, no, que la ley está en Deuteronomio. ¿Quién dijo eso? En Génesis están todos los mandamientos. Eso no puedo demostrar. Uno por uno lo podemos buscar y están todos en Génesis. Pero la clave de entender todo esto es ver cuando Dios crea a Adán, ¿por qué lo crea? Por gracia. O Adán era muy importante que por sus méritos Dios lo creó y lo puso en el jardín. No, Dios lo creó por gracia y lo colocó en el jardín también. Lo que nos da la idea inmediatamente de entender, mis amados y mis amadas, que todo lo que Dios hace es por gracia, pero dentro de la gracia que Él le dio, de colocarlo en el jardín, de darle protección, de darle provisión, de darle un compañero, una compañera de vida, de darle autoridad para gobernar, de darle autoridad para reproducirse. Lo único que le pidió como acto representativo era un mandamiento. Le ordenó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo Adán? Comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Violó en la gracia el mandamiento de Dios. Aleluya. Por eso es que dice el libro de Efesios, nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos. O sea, antes de que usted existiera, ya había un patrón en la cual yo debía venir a vivir, que era la santidad. Y dice, e irreprensible a su vista. O sea, no que usted fue creado porque usted no fue creado. Ah, no, que fuimos creados perfectos. No, usted no fue creado perfecto. La palabra perfecto no significa que usted es como Dios, no. La palabra perfección tiene que significar literalmente completo, moralmente. Pero cuando en ese momento que Dios lo creó, pero tenía la posibilidad de desviarse, y eso fue lo que sucedió. Dios no quiere que desarrollemos, Dios no quiere que desarrollemos santidad porque nunca tuvo la intención de que no fuéramos santos. Ah, no, que yo tengo que ser santo. No, eso fue el siempre. Esa siempre fue la exigencia de Dios. Antes de que usted naciera. Para eso fue que usted fue llamado. Es por eso que existe lo que se conoce como el legalismo en los círculos religiosos. Que la gente quiere ser más santo de lo que es y que se pone ropa y dice no te pongas ropa, no uses arete, no te pintes, no uses pantalones y muchas cosas que no transforman el interior. Y muchos lavados y muchas cosas. Todo eso es producto de la transgresión. Lo dice el libro de Gálatas, que esas exigencias de lavados y cosas que están en la ley de Moisés fueron añadidas a causa de la transgresión del hombre. Para que el hombre pudiera entender que necesitaba de Dios para ser redimido y ser salvo. ¿Y quién es Dios? El sacrificio de Yeshua. La santidad es parte de nosotros porque la santidad es la naturaleza de Dios en cuya imagen y semejanza nosotros todos fuimos creados. De manera que esto es muy importante que lo entendamos. De hecho, todas las características de Dios están presentes en nuestra vida, ya sea que las revelemos o no. Están en el paquete, están incrustadas. Están en ese soplo que Él te dio, esa capacidad
de lograr todo lo que Él te preordenó hacer antes de crearte, fueron depositadas en ti antes de que cuando fuiste creado, perdón. En esencia, la fuente de cualquier cosa determina su naturaleza. Eso lo hemos hablado. Eso es parte del propósito. Es la fuente de donde vienes, de donde procedes, quien te creó, que te determina cuál es tu naturaleza. Tú no ves que Dios todo lo que hizo, lo hizo en categoría, en reinos. Y a cada cosa, a cada creación, a cada reino le estableció sus límites, le estableció su ordenamiento, le estableció su naturaleza, que establece sus cualidades naturales, intrínsecas. La palabra natural se deriva de la palabra naturaleza e implica lo que es de las prioridades esenciales, que son las prioridades esenciales de un elemento. Nosotros salimos de Dios. Nosotros no salimos de nadie más. Somos creados, salimos de Dios. Por tanto, poseemos sus cualidades naturales y su naturaleza. El Espíritu de Dios, cuyo fruto, ya usted sabe, como dice Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. No puede ser otro que Dios. Literalmente son los atributos esenciales comunicables, como se conoce de Dios. Cuando ese Espíritu vive en nosotros, después de que nuestro renacimiento a través de la Teshuvá y el ser leales al convenio, tener fe en Yeshua Mashiach, esos frutos también deben ser evidentes en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios espera. Esa es la parte de la intención original del Creador cuando creó a Adán, a la humanidad. Nosotros que somos hijos e hijas de Dios Altísimo, debemos tener un parecido familiar con nuestro Padre Celestial. Observe a David. David era un hombre que era un hombre de propósito. Dice la Biblia que era un hombre conforme, dice, al corazón de Dios. Falló David muchas veces, muchísimas veces David fallaba, pero dice que era conforme al corazón de Dios. En las escrituras, las escrituras están llenas de historias de hombres y mujeres que vislumbraron el propósito de Dios para sus vidas y tenían un parecido familiar con Dios el Padre. El capítulo de la fe, como se le conoce, el libro de Hebreos, capítulo 11, describe las acciones y actitudes de muchos de esos hombres que aceptaron la invitación de Dios a una vida útil y significativa, anclada en él. Abraham, Noé, Jacob, José, Moisés, Raab, Josué, Gedeón. Todos ellos descubrieron el propósito de Dios para sus vidas y ellos se mantuvieron anclados, fieles y firmes a lo que habían visto. Quizás ninguna persona en la Biblia, sin embargo, revele mejor la revelación o la relación prevista de Dios que sus hijos, que el rey David. David es un ejemplo extraordinario. David era un hombre con un propósito. Desde el mismo momento de su unción por el profeta Samuel, fue ungido 3 veces. Sustituye al rey Saúl, ungido por el profeta Samuel, que era un profeta emblemático y de gran y avanzada edad. David obedeció y buscó los planes y los propósitos de Dios desde que era un niño. David aprendió temprano en su vida que Dios no es inaccesible. Escúcheme bien, Dios no está lejos. Dios es un Dios cercano que quiere compartir con nosotros, sus hijos. Desde sus días en el pastoreo, ¿se acuerda? Las ovejas de su padre, hasta sus responsabilidades en el palacio cuando fue convertido en rey. Él dependía de Dios para todo, para recibir orientación, protección, inspiración y paz. Su vida estaba lejos de ser tranquila y conocía la devastación del pecado. Pero David, no importando esto, siempre vino a Dios con sus triunfos y con sus fracasos. Los salmos de David, que escribió algunos salmos, están llenos tanto de su jubilosa adoración, de la expresión desbordante de ese amor a Dios en presencia del Señor, como de su arrepentimiento también, con lágrimas, de tristeza, de duelo profundo. David sabía sin lugar a dudas que su propósito había venido de Dios
y había sido dado por Dios para hacer ese propósito. Tal era su intimidad con Dios que llegó a ser conocido como un hombre según el corazón de Dios, como le acabo de decir. De manera que esta relación entre Dios y David es un gran ejemplo. Y David es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Dios quiere que tú tengas una relación tipo David. Él no quiere que vengas a conversar con él una vez por semana en tu mejor domingo, 2 horas el domingo, y le des 2 horas de domingo bien acaloradas, bien animadas, pero el resto de la semana te olvidaste de él. Su preocupación es por el propósito que él ha establecido para tu vida, para mi vida, y el efecto de ese propósito en su vida diaria. Está mucho más preocupado el Señor por las actitudes de nuestro corazón, por lo que mueve nuestras vidas, que por el ambiente o las condiciones en las que tú estás viviendo. No importando las condiciones, el lugar, las circunstancias que tú estés experimentando, Él siempre quiere que tus actitudes, que es una expresión total de tu carácter, sean manifestadas. Los propósitos de Dios nunca fallan. Eso es inevitable. El Salmo 33:11 lo dice. Él trabaja en nosotros para querer y actuar según su buen propósito. Él va a motivarte, Él va a empujarte, Él va siempre a llamarte, a buscarte, no importando lo que pase. Si fallaste, Él va a tratar de recuperarte. Si te descarriaste, Él va a tratar de hacerte volver al camino. Dios es un Dios que quiere cumplir el propósito en tu vida. Él siempre va a traer la oportunidad para que tú redirecciones tu camino y que puedas entrar en el propósito por el cual Él te creó. Los planes que hacemos para nuestra vida no cambian sus propósitos. Es por eso que yo le llamo hoy a usted, a todos los que están escuchando en la sala, los que están aquí en las redes sociales, mis amados, que usted redireccione sus planes con los planes de Dios, que usted alinee sus planes para que sean los mismos que Dios ha determinado para usted. La pregunta principal que cada uno de nosotros debe considerar es si descubrimos o si descubriremos y cooperaremos con los propósitos de Dios o lo negaremos. Está en nuestras manos eso. Es ahí donde Dios no te obliga. Dios no te obliga, te forza a que tú lo elijas a Él. Ahora, Él sí quiere que tú elijas la vida, que tú elijas la bendición, que tú elijas el crecimiento, el desarrollo, pero eso está circunscrito, delimitado en el propósito por el cual Él te creó. Cuando nosotros negamos su propósito, negamos su paternidad y nos retiramos de esa comunión maravillosa y del significado en su presencia, que su presencia nos aporta a nuestras vidas. Conocer y seguir el propósito es la clave. Por eso esta serie, tenemos 9 entregas. Le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube y busquen las 8 entregas anteriores. Están todas disponibles ahí. Ahí usted podrá ver todo este engranaje de lo que es el propósito de Dios para la vida del ser humano. La clave para una vida significativa, saludable, llena de gozo, de paz, de plenitud, es encontrar y seguir, entender, conocer el propósito por el cual Dios nos creó. Dios te destinó a vivir para y con un propósito. Él quiere que descubras sus propósitos. Tu propósito, ya lo viste, el propósito general es que sea su hijo, que lo muestres a Él, que muestres su carácter, que lo representes a Él. Ahora, debes ahora descubrir tu propósito individual dentro de ese propósito corporativo. En otras palabras, lo que quiero decir es que hay un propósito tanto corporativo general como uno individual. Dentro de lo corporativo hay una asignación específica. Y cuando tú descubras esto, comenzarás a experimentar la gran recompensa de encontrarlo. Bueno, en la clase pasada, la charla pasada, hablamos de estos beneficios. Así que ya, permítame yo, para modo de concluir esta charla, espero que haya servido de gran bendición, poder traer una recordatorio de los principios que hemos hablado. 8 principios exactamente. Hemos desarrollado en esta charla 8 cosas que quiero traer a su memoria. Número 1, primer principio. El primer principio que nosotros hemos dicho, que hemos hablado en el día de hoy, establecido hoy,
es que Dios es la fuente del propósito. La fuente del propósito, de la vida, de la creación, de todo lo que existe, es Dios. Lo número 2, el segundo principio es que Dios es un predeterminador antes de ser un creador. Sí, antes de crear, Dios primero pensó la idea, el propósito por el cual iba a crear todo lo que creó. Entonces, Dios es un predestinador, un predeterminador del propósito de cada uno de nosotros. Número 3, tercer principio. El tercer principio es que Dios nos eligió mucho antes de que la tierra fuera inaugurada, comenzara, para cumplir sus planes de acuerdo con sus propósitos. Como Él es el generador, la fuente del propósito, tu propósito está circunscrito en ese propósito de Dios. Principio número 4. Y es que el pecado y la desobediencia destruyeron nuestra oportunidad de vivir con Dios y de manifestar su imagen y su naturaleza en el mundo. Yo diría que se interrumpió, ¿no? Porque Dios sigue todavía tratando de reavivar, de que nosotros volvamos y redescubramos ese plan. Principio número 5 que hemos hablado en el día de hoy. El propósito de Dios no ha cambiado. Esto es muy importante. El propósito por el cual creó al mundo no ha cambiado. Es un propósito eterno, no cambia. Puede venir crisis, puede venir problemas, puede venir lo que sea en el mundo, pero Él tiene el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que Él quiere que todos sus hijos manifiesten su naturaleza, manifiesten su imagen. En otras palabras, Él quiere que sus hijos actúen como Él. ¿Y quién es Él? Bueno, el mayor indicador de quién es Dios es un elemento importante, que es la llave de toda la Biblia, es la santidad. Dios quiere que usted sea apartado. ¿Qué es apartado? Vivir basado en los mandamientos que Él ha dado. Número 6, principio número 6. Nosotros estamos destinados a manifestar la gloria de Dios al mundo. Usted es el depositario, el dispensario de gloria al mundo. Usted, aleluya. Usted es la vasija, para usar otro lenguaje común, el envase que carga el eterno peso de gloria. Usted es una persona de barro, pero dentro de usted hay un gran tesoro. Es la gloria, es mostrar el carácter, la naturaleza divina. Usted es que lo muestra, usted es que lo lleva a los lugares. Aleluya. Usted es que lo mueve. Usted es una gloria andante. Número 7. Principio número 7 que hemos hablado en el día de hoy. Es que la gloria de Dios es su verdadera naturaleza, mi amado. Y es que esa gloria también está en toda su perfección. Dios quiere que esa gloria se desarrolle en toda su perfección. Yeshua cuando iba a morir le dijo, yo he mostrado tu nombre, te he dado gloria con lo que he hecho, dice. Wow, eso está en Juan 17. Esto es tremendo. Te mostré al mundo. Hice el llamado por lo cual cumplí la asignación que me diste. Finalicé. Esa es la mentalidad de finalizar. Hay un principio en la Biblia que se llama tener la mentalidad de finalizar, de concluir el llamado, la asignación que se nos dio. Hasta que eso no pase, no podemos parar. Y número 8, y termino aquí, Dios te destinó a vivir para y con un propósito. Así que mis amados, ¿verdad? Gracias, de verdad, gracias por su presencia. Espero que este tiempo le haya bendecido, le haya ayudado a entender por qué usted está aquí, que pueda usted seguir afianzándose aún más en estas tareas y en este llamado, asignación que todos nosotros tenemos. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Un abrazo inmenso. Shalom, shalom.